Sí, aquí estaba, diapositiva 15, ok. Sí. Bueno, vamos a esperar, tú me dices qué tiempo esperamos y... Sí, porque hay como poquitos, no sé qué ha pasado, déjame ver. Hay apenas 17, faltan como 11. Esperar unos minutitos, hoy la clase es de 2 horas, pero... Sí, voy a escribirles al grupo. A ver qué es lo que ha pasado. Ya les escribí a ver si alguien ve el grupo. Dale, sí, si gustas, cuando terminamos nos quedamos unos minutitos para ver lo del doctorado. Sí, porque tengo las anotaciones que me dio, ¿cómo se llama? Zuli. Esto es cuestión de estrategias, ¿oíste? Yo no sé, esa señora ha pasado páramos ahí para... Pero bueno, lo logró finalmente y está terminando ya el año de docencia, imagínate tú. Qué barbaridad. Bueno, son las 9:01. Vamos a empezar. Sí, ya llevamos 10, 11 minutos. Sí, vamos a iniciar. Voy a cerrar mi cámara. Yo también voy a cerrar la mía para... Sí, para dejar más espacio para que el que haya internet menos... funcione. Sí. Listo. Ok. Entonces, allá vamos. Buenos días nuevamente a todos nuestros estudiantes. Ya debemos estar compartiendo. Esta la habíamos visto. Esta fue la última que vimos. Los usos. Ay, no me digas que me va a obligar a salirme. Se fue la pantalla. Sí, es que no me permite echar para adelante. Ya, ok. Entonces, en esta siguiente diapositiva que deben estar observando, vamos a cubrir algunos fármacos no colinérgicos que son usados en glaucoma. Esta es una condición donde se identifica un aumento de la presión intraocular y que está todavía recibiendo mucha atención en investigación porque obviamente todavía no existe ningún fármaco curativo. Sí existen fármacos que ya han dado evidencia de que disminuyen el avance de la enfermedad, por lo tanto la línea de investigación se mantiene muy activa. Entre los fármacos más, los que vienen siendo quizás primera elección son los prostaglandinas análogos de la prostaglandina F2-alfa, que facilitan el drenaje del humor acuoso por la vía uveoescleral, no a través del canal de Schlemm. Atención a eso. Y aquí hay entonces varios integrantes de este grupo. Quizás el prototipo es latanoprost, pero han llegado muchos, travoprost, bimatoprost y unoprostones, entre otros. También habíamos mencionado a los beta bloqueadores que lo que hacen es disminuir la formación de humor acuoso. Entonces, entre los no selectivos tenemos a timolol, que era uno de los que yo les había pedido que recordaran, y otros no selectivos también han llegado con ese propósito: levobugonol, metipranolol y carteolol. El betaxolol, que lo habíamos mencionado también, es un selectivo que es menos efectivo, pero bueno, algunos pacientes responden a este producto. Después tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica que disminuyen la formación de humor acuoso. Ahí tenemos a dorzolamida y a brinzolamida. Después, pues todos estos medicamentos se administran en preparaciones tópicas en la formulación de gotas. Y bueno, es un tratamiento que una vez que es diagnosticado el paciente debe mantener adherencia a él prácticamente de por vida.
Bien, ahora vamos a revisar un poco los efectos adversos de los fármacos colinérgicos. Vamos a ver el grupo de los indirectos que al hacer más pronunciada la acción de la acetilcolinesterasa, al inhibir a la colinesterasa, hacen más pronunciada la acción de acetilcolina. Dura mucho más su acción, que ya habíamos visto que era de fracciones de microsegundos en que tarda en ser destruida por la acetilcolinesterasa. Entonces, con aquellos fármacos de acción indirecta que inhiban a esta enzima, van a potenciar, repito, los efectos de acetilcolina, y los efectos adversos que vamos a tener, pues van a ser una manifestación de esa mayor duración de acción de acetilcolina. Entre los efectos que vamos a tener podemos contar sudoración, enrojecimiento de la piel, porque puede haber muchos vasitos sanguíneos que van a estar siendo dilatados, sobre todo en el rostro. La presión arterial puede caer, va a haber náuseas porque se potencia el movimiento de peristaltismo, también dolor abdominal porque hay contracción en ese músculo liso, diarrea porque muy rápidamente está saliendo ese material que ha sido ingerido sin digerirlo apropiadamente, y se han relajado los esfínteres. Y por supuesto puede haber broncoespasmo por la contracción de ese músculo liso bronquial, cuando acetilcolina ahí está facilitando esa contracción. Entonces, estos efectos hay que recordarlos porque ahora vamos a verificar o a revisar algunos fármacos de acción indirecta. Entonces, entre los fármacos de acción indirecta, los fármacos de acción indirecta que son colinérgicos, cuando inhiben a la enzima que destruye acetilcolina, reiteramos, acentúan los efectos del neurotransmisor acetilcolina. Algunos van a tener acciones directas, algunos de ellos. El que más vamos a recordar es aneostigmina, que va a tener una acción directa sobre el receptor nicotínico de placa motora. Entonces, ya habíamos mencionado algunos de los fármacos de acción indirecta: edrofonio, neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, ribastigmina, que se utiliza mucho en la forma de parches para el manejo del Alzheimer, edrofonio, tacrina, donepezil para también Alzheimer, galantamina. En Alzheimer se asume que hay una deficiencia en la cantidad de acetilcolina que se forma, y que esto pues a la vez afecta a la función cognitiva del paciente y muchos aspectos también relacionados a memoria, pero intervienen también otras manifestaciones clínicas. Sin embargo, se ha visto que la administración de estos fármacos que he señalado pues son de algún apoyo para el manejo de Alzheimer. Sin embargo, recientemente acaba de ser aprobado un fármaco, un anticuerpo monoclonal, como uno de los primeros fármacos que están siendo utilizados para el manejo de Alzheimer, para prevenir la progresión, y debe ser administrado en la fase 1 de la enfermedad, en el estadio 1. Es un anticuerpo monoclonal que se conoce con el nombre de aducanumab. Vamos a tratar de escribírselos, pero me tengo que salir de aquí. Se los repito para que tomen nota. Aducanumab es un anticuerpo monoclonal. Evidentemente eso abre muchas perspectivas para el tratamiento de esta enfermedad, que más adelante, si el tiempo alcanza, en el sistema nervioso central podrán ver algunas de estas enfermedades neurodegenerativas. Bien, los de acción indirecta, que se consideran irreversibles, aquí tienen mucha importancia aquellos insecticidas organofosforados. Ahí se mencionan a dos: amalatión, aparatión, para contrarrestar los efectos de los colinérgicos de acción indirecta, como los que he mencionado. En caso de intoxicaciones, ya habíamos dicho que se utilizaban reactivadores de la colinesterasa. Como grupo se conocen como oximas, pero hay fármacos individuales como pralidoxima, que es el prototipo, y obidoxima.
indudablemente cuando se produce una intoxicación con estos órganos fosforados y hay un incremento notable en la acción de la acetilcolina a nivel sistémico, pues hay que adicionar un antagonista de los receptores muscarínicos para disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares y de secreción de músculo bronquial y de contracción del músculo bronquial. Entonces, ¿por qué son importantes los agentes que inhiben a las colinesterasas, estos fármacos que son inhibidores o colinérgicos de acción indirecta? Pues son de importancia en toxicología. Ya les mencioné algunos de los insecticidas que podrían requerirse con su aplicación, el uso de un inhibidor de la colinesterasa en caso de intoxicación, pero también con cualquiera de los fármacos irreversibles que se utilicen para patologías. Y esto es necesario también, estos agentes, porque hay una amplia distribución de los receptores colinérgicos en toda la anatomía y a la forma, por otro lado, particularmente rápida y eficiente en que de manera fisiológica se terminan los efectos de acetilcolina. Entonces, si la enzima está inhibida, se prolongan los efectos de acetilcolina, como he dicho, y cualquier inhibidor de la colinesterasa podría revertir esos efectos de acetilcolina que se han visto magnificadas. Estos fármacos tienen aplicaciones como insecticidas, hemos dicho, e incluso también como gases de guerra, varios de ellos, sarín, somán, tabún. Por otro lado, los inhibidores de la colinesterasa se utilizan en terapéutica con múltiples indicaciones. Ya mencioné uno de ellos, Alzheimer, pero también se utilizan en miastenia gravis, donde hay un debilitamiento del receptor nicotínico de la placa motora muscular y por lo tanto hay un debilitamiento de la actividad muscular esquelética. También se pueden utilizar en retención urinaria y en glaucoma. En ambos casos, sus acciones farmacológicas son muy similares, es decir, no importa si es a nivel toxicológico o a nivel terapéutico, los inhibidores de colinesterasa van a trabajar por la misma vía, potenciando las acciones de acetilcolina. Entonces, si esta enzima es tan importante y existen inhibidores de acetilcolinesterasa con los amplios usos que he mencionado, pues es importante recordar algunos aspectos relacionados a la función de la acetilcolinesterasa. El punto importante de partida es este que estoy señalando con el puntero, que los efectos de acetilcolina, una vez que es liberada, terminan por destrucción enzimática. Recuerden que hay muchísimas de estas enzimas al lado y lado del espacio sináptico que van a destruir a la acetilcolinesterasa, a la acetilcolina, una vez que es liberada. En ese sentido, existen al menos dos enzimas que destruyen a acetilcolina. Uno, la acetilcolinesterasa o colinesterasa verdadera, que es la que yo estaba mencionando hace un momento, que está ubicada pre- y postsinápticamente y que se encuentra ligada a la lámina basal externa. Esta enzima va a convertir acetilcolina en colina y acetato, y ya vemos que la terminal hace una recaptura de colina para volver a iniciar la síntesis de acetilcolina, y el acetato va a difundir con aquellos fluidos que están bañando estos tejidos. Es una enzima que es extremadamente eficiente. Creo que los números no reflejan la velocidad de su acción. Nos dejan un poco sorprendidos con la velocidad que reflejan estos números. Por ejemplo, es capaz de destruir 3 por 10 a la 5 moléculas de acetilcolina por molécula de enzima por minuto. Una velocidad de acción tremenda, tremendamente eficiente.
y se regenera en 150 microsegundos. ¿Qué quiere decir? Que en la acción de destruir acetilcolina, a la enzima no le pasa nada. Ella, una vez que hace su función, destruir acetilcolina en colina y acetato, se regenera en 150 microsegundos y está de nuevo disponible cada una de esas enzimas para buscar 3 por 10 a las 5 moléculas de acetilcolina por molécula de enzima por minuto. Extremadamente eficiente. La otra enzima que existe es la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, también conocida como colinesterasa plasmática. También convierte acetilcolina en colina y acetato y está circulante en el plasma. Observen el nombre, pseudocolinesterasa. También se le llama colinesterasa inespecífica. ¿Por qué? Porque va a destruir a cualquier éster que se encuentre en circulación a su paso. Entonces, estos esquemas son bastante didácticos. Los nuevos esquemas que se presentan con todos estos lazos de proteínas que conocemos de los dibujos o esquemas bioquímicos, y preferimos esto que es un poco más didáctico. Esto sería, de una manera muy general, el centro activo de la acetilcolinesterasa. Observen que existe un pequeño subsitio que se conoce como el sitio aniónico y el centro activo de la colinesterasa, que es el que va a buscar a la acetilcolina y la va a destruir en el enlace éster que habíamos mencionado unas clases atrás o unos días atrás. Este se considera entonces el sitio catalítico, pero el subsitio aniónico también es importante porque tiene una carga negativa que va a buscar entonces cómo anclarse con el nitrógeno de amonio cuaternario. Es importante. Entonces aquí tenemos, observen, acetilcolina a la izquierda. Nadie se memoriza estas estructuras, pero sí el concepto es importante manejarlo. Aquí está la estructura de acetilcolina. Observe que el subsitio aniónico se une al grupo de amonio cuaternario, negativo con positivo, y entonces observen cómo el subsitio estearático está ya anclado al sitio catalítico. Aquí se ha conformado, con esta unión, se ha conformado un intermediario tetraédrico enzima-sustrato. Entonces, observen cómo rápidamente la enzima queda acetilada y se desprende toda esta estructura que es la colina y queda solamente esta parte de la colina que sería el grupo acetato y por lo tanto se dice la enzima quedó acetilada. Observen cómo también acetilcolina se separó, el grupo de nitrógeno de amonio cuaternario, de la colina se separó ya del sitio aniónico. Ese grupo lo que estaba haciendo era permitir un balance para que pudiese formarse ese intermediario y romperse ese enlace éster de la estructura. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo la enzima se regenera. Ya habíamos dicho a la velocidad que se regenera en 150 microsegundos. Y ya entonces está disponible, queda el acetato liberado y esa enzima regenerada queda disponible para volver a buscar otra molécula de acetilcolina. Es bastante sencillo lo que sucede, pero entonces observen cómo una vez que se identifica que esta es la vía por la cual acetilcolina interacciona con la enzima y se separa se produce esa acetilación y la liberación, se comienzan a observar precisamente esos puntos claves para ver de qué forma esa enzima puede quedar inhabilitada por mayor tiempo, de manera que más moléculas de acetilcolina se mantengan viables. Y eso nos lleva a que la investigación produzca otros fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos a neostigmina, que ya la hemos mencionado entre los fármacos inhibidores de acetilcolina de acción reversible, porque su duración
va a durar alrededor de 3 a 4 horas y la enzima entonces ya, y acetilcolina ya queda viable nuevamente. Acetilcolina ya quedaría viable en 3 a 4 horas. La enzima quedaría viable en 3 a 4 horas. Pero observen que habíamos dicho que la enzima normalmente se regenera en 150 microsegundos. Imagínense la cantidad de acetilcolina que sigue trabajando durante 3 a 4 horas que esa enzima se encuentra inactivada por neostigmina. Vamos a verlo paso a paso. Aquí está la estructura de neostigmina, que se considera un agente carbamílico. Observen que tiene un grupo de amonio cuaternario que le permite unirse al sitio aniónico. Y aquí vemos que hay un anclaje entre el fármaco y la enzima, donde se ha conformado entonces un intermediario enzima inhibidor. Observen que ese enlace que se ha producido con toda la estructura se rompe y queda nada más la enzima carbamilada. En vez de que la enzima esté acetilada, la enzima está carbamilada. Este enlace carbamílico es mucho más estable que el enlace, esta acetilación. Por lo tanto, esta enzima queda inhibida durante 3 a 4 horas en vez del cortísimo tiempo en que queda la enzima acetilada, que dijimos que esa enzima se podía regenerar en solo 150 microsegundos. Así que pasado ese tiempo, tendremos nuevamente la enzima activa para buscar moléculas de acetilcolina. Pero este tiempo durante el cual permanece inhibida la enzima da tiempo para que acetilcolina funcione en las distintas patologías que hemos estado mencionando. Entonces aquí ahora yo quisiera que hagamos un ejercicio mental de qué sucedería si la regeneración de la enzima se da mucho más lentamente. Ya no son las 3 o 4 horas, sino muchas horas más. O incluso durante esas 3 a 4 horas, ¿cuáles son los posibles efectos colinérgicos que se pueden dar? ¿Cuáles son los posibles efectos colinérgicos que se pueden dar? Observen que los voy a apuntar ahí. Los vamos a ir apuntando. Dado que en este momento la enzima está, por ejemplo, carbamilada, que dijimos que dura. ¿Se fue? Sí, no se mira. Opa. ¿Y ahora? ¿No se mira? No. Ok, entonces vamos a tener que Pero es raro porque... Sí, otras veces lo he hecho. Sí, nada más se quita de pantalla completa y se escribe y él se ve. Nada. Nada. Espérame, un segundo. Voy de vuelta, por ahí estoy. Ok, vamos a compartir y no sé si voy a poder... Ahí puede, ahora sí la estamos viendo y creo que allí ya puedes escribir, porque ya vimos lo escrito. Ajá. Ok, entonces la enzima carbamilada, vamos a repetir aquí, enzima acetilada. Esa enzima se regenera en 150 microsegundos, ¿se acuerdan? De manera que esa enzima es tan activa, tan eficaz que nosotros no vamos a ver ningún efecto colinérgico porque existe un tremendo balance entre la acetilcolina liberada y la cantidad de acetilcolina que está siendo destruida por la enzima. Un balance prácticamente perfecto. Pero cuando se identifica que necesitamos más acetilcolina en determinadas condiciones y que los inhibidores de esta enzima pueden ayudarnos a ello, ya dijimos que pueden sernos útiles en situaciones de intoxicación con
en situaciones de intoxicación con estos mismos inhibidores, o también podemos tener una gran ventaja cuando tenemos más acetilcolina en Alzheimer, dijimos, en glaucoma, en miastenia gravis, en otros. Entonces, los primeros inhibidores de la enzima que se consiguen por síntesis son los carbamílicos, los tipo neostigmina, que hemos dicho que van a durar en su acción 3 a 4 horas. Bueno, durante esas 3 a 4 horas, acetilcolina puede ser de utilidad en las condiciones clínicas que mencioné: Alzheimer, miastenia gravis, glaucoma y otras. Y también puede sernos útil en el manejo, los irreversibles, porque neostigmina es reversible. Los irreversibles pueden sernos útiles en otras condiciones. Bueno, entonces, durante estas 4 horas que acetilcolina está siendo útil en esas condiciones clínicas, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Cuáles son los efectos colinérgicos que se van a estar observando? Porque acetilcolina no solo va a ir a ayudar en Alzheimer, en sistema nervioso central, o en la placa motora a nivel terminal, o en el ojo para glaucoma. La actividad de acetilcolina se va a ver potenciada en todos los sitios donde se libera acetilcolina. Vamos a empezar de cabeza para abajo, para que de forma ordenada lo vayamos ubicando. La enzima se inhibió en todos los sitios donde tenemos enzima, donde se libera acetilcolina, que en este momento esa acetilcolinesterasa está inhibida. Entonces, de cabeza para abajo, veamos ojos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto adverso puedo ver en los ojos con más acetilcolina? Por ejemplo, yo voy a pensar en mayor cantidad de lágrimas, lacrimación. ¿Sí? Bajemos. Vamos a ver a nivel de músculo liso bronquial. ¿Qué podemos ver? ¿Cuál podría ser una posible manifestación de un exceso de actividad colinérgica? Porque la enzima que la destruye está carbamilada por 3 a 4 horas. Constricción. ¿Me van siguiendo? Y además puedo tener mayor cantidad de mucus. ¿Qué pasaría en corazón? Tengo más actividad de acetilcolina, la acetilcolina está más activa, porque ya les repito, está funcionándonos, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer, está funcionándonos en un paciente con miastenia gravis, pero donde quiera que se encuentre sus propios receptores va a producir los efectos propios de acetilcolina. Corazón, bradicardia, de la conducción. Vamos a bajar a nivel intestinal, vamos a ponerle. Vamos bajando, intestinal. ¿Qué podemos tener? Mayor peristaltismo, dolor abdominal, me van siguiendo, calladitos, dolor abdominal, diarrea a nivel de la vejiga. Entonces se dice que el paciente, cuando estaba bajo los efectos, bajo los efectos de un inhibidor de colinesterasa, acetilcolina activa por más tiempo, es un paciente húmedo. Me olvidó poner aquí sudoración.
Es un paciente húmedo, tiene lágrimas, tiene mucus, tiene diarrea, micción, sudoración. Es el paciente húmedo, no se nos olvide eso, ¿ok? Entonces recordar esto porque estos efectos se pueden producir con los inhibidores reversibles de la enzima como neostigmina, fisostigmina y otros que mencionamos en esa columna, pero son mucho más notorios con los inhibidores irreversibles y por supuesto con los plaguicidas organofosforados. Vamos claro hasta ahí. No olvidar esta página, bien importante. Tomen una fotito porque no está, esa aparece en blanco. Me gusta hacerla así para que ustedes puedan ir siguiendo, pensando y adelantándose a lo que se va a presentar. Entonces, hasta aquí hemos visto la enzima que se une a acetilcolina y la enzima queda entonces acetilada, pero la enzima se regenera rápidamente en medio acuoso y en cuestión de 150 microsegundos. Se ve la posibilidad, los científicos identifican la posibilidad de que acetilcolina puede ser útil en varios padecimientos que los estábamos mencionando acá, en la parte de toxicología, ¿verdad? Y en la parte de terapéutica, Alzheimer, miastenia gravis, retención urinaria, glaucoma, pero claro, cuando aumenta la actividad de acetilcolina no solo pueden mejorar puntualmente, por ejemplo, la retención urinaria, sino que se van a producir o se pueden producir este sinnúmero de efectos adversos, algunos pacientes con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Entonces vimos la enzima acetilada y la ciencia produce algunos inhibidores reversibles como neostigmina. Observen cómo el grupo aniónico con una carga negativa al grupo de amonio cuaternario se establece ese intermediario, se rompe el enlace y queda la enzima carbamilada por 3 a 4 horas. Durante ese tiempo, la acetilcolina, que no está pudiendo ser destruida por la enzima porque está carbamilada, comienza a ser útil en las indicaciones terapéuticas que dije, pero puede producir efectos adversos, los efectos adversos que mencioné. Pero la investigación continúa y dice, bueno, en esa investigación van saliendo unos que son reversibles y otros que son irreversibles. Y entre los irreversibles están además estos pesticidas que tienen átomos de fósforo en su estructura y se les conoce como órganos fosforados. Y observa entonces que cuando la enzima queda fosforilada va a estar inactiva durante horas, días, y desde el punto de vista biológico, fisiológico, se considera que esa inhibición es irreversible. Observe que cuando es un inhibidor irreversible que contiene átomos de fósforo en su estructura, no necesita unirse al sitio aniónico. Observe que va directo al sitio catalítico. Ese fósforo tiene una enorme fuerza de atracción se ejerce una enorme fuerza de atracción entre ese átomo de fósforo y el sitio catalítico de la enzima. Entonces, observen cómo la enzima queda fosforilada y su regeneración es tan lenta que este esquema lo ilustra diciendo algún día se producirá eventualmente, y por eso se le llama irreversible, ese grupo con el átomo de fósforo se liberará dejando la enzima. Observen, mientras la enzima está fosforilada, acetilcolina está haciendo de las suyas. Tenemos lacrimación, aumento de mucus y líquido a nivel nasal, todos los sitios donde haya glándulas de secreción externa, contracción del músculo liso bronquial, bradicardia intensa, vamos a tener contracción del músculo liso intestinal, aumento del peristaltismo, se relajan esfínteres y se produce diarrea, micción. Tenemos el paciente húmedo de pie a cabeza. Esto es delicado y es más delicado porque se ha identificado que la enzima fosforilada se puede envejecer. Es un término que se ha designado
para indicar que cuando la enzima se fosforila queda permanentemente inactivada, nunca más va a ser activa y hay que esperar a que nueva enzima se sintetice, lo cual lleva bastante tiempo. Entonces observen que la enzima fosforilada puede liberar uno de sus grupos isopropilo, ya lo vamos a ver en otro esquema. Cuando se da esa pérdida de un grupo isopropilo, se le denomina, se indica, se señala que la enzima se envejeció. La falta de uno de esos grupos alquilo impide que la oxima, los regeneradores de la enzima, ¿se acuerdan?, remueva al órgano fosforado de la enzima. Y ese envejecimiento se produce en solo 6 a 8 horas después de la exposición a ese órgano fosforado. Los nuevos gases de guerra, porque la ciencia también lamentablemente se usa para los fines equivocados, pues algunos países han hecho investigaciones en estas guerras químicas que se llaman con productos que pueden afectar a cientos, si no millones de habitantes, y existen nuevos gases de guerra que pueden envejecer la enzima en minutos. Es decir, no hay tiempo para hacer nada, no hay tiempo para aplicar un regenerador, no hay tiempo para aplicar atropina, nada, porque lo pueden hacer en minutos. Pueden envejecer la enzima en minutos inutilizándola. Entonces, los órganos fosforados como malatión, paratión, ecotiofato también, en caso de intoxicaciones, pueden ser removidos de la enzima con la administración de oxima, siempre y cuando no se haya producido el envejecimiento que he señalado. Si no se interviene con rapidez, la muerte se puede presentar entre 5 minutos a 24 horas. Si el paciente sobrevive, se puede observar un síndrome intermedio e incluso neurotoxicidad retardada. De manera que vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Y aquí vemos el esquema de cómo se produce la enzima fosforilada y la enzima envejecida y cómo puede ser reactivada por las oximas. Observen, aquí tenemos a la enzima fosforilada que la habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho que entre el grupo catalítico de la enzima y el átomo de fósforo se ejerce una tremenda atracción, de manera que no se necesita que ese fármaco, ese inhibidor irreversible, se ancle al sitio aniónico. Entonces, espontáneamente, para que se regenere la enzima, eso pasan, ya habíamos dicho, horas, días, a semanas, y que eso básicamente por sí solo no se va a producir. Lo grave de esto es que una vez que el órgano fosforado, el inhibidor irreversible que contiene átomos de fósforo, se ancla ahí, solo transcurren entre 6 a 8 horas para que se pierda un grupo isopropilo, uno de estos dos grupos que está aquí. La pérdida de uno de esos grupos isopropilo inmediatamente cataloga a la enzima como una enzima envejecida. Pero si antes de que transcurran esas 6 a 8 horas se logra administrar a pralidoxima, la pralidoxima, observen, tiene también un grupo aniónico aquí de amonio cuaternario positivo, perdón, que se va a lograr unir al grupo aniónico, reforzando esa unión, ejerce un ataque nucleofílico sobre el átomo de fósforo y logra la separación de ese órgano fosforado de la enzima acetilcolinesterasa, y en ese momento se considera que la enzima está regenerada. Repito este esquema porque es muy, muy importante. Habíamos dicho que la enzima fosforilada, esta que está aquí, no necesita esa estructura, tener ninguna unión al grupo aniónico de la enzima, se va directo al sitio catalítico. Para que la enzima se regenere sin que se haga ninguna intervención con oximas, pasan horas, días, a semanas, constituyéndose esto en un proceso prácticamente irreversible, imposible. Si no se hace nada, si no se administra la oxima, la enzima en 6 a 8 horas se va a envejecer
¿Cómo se sabe que la enzima se envejeció? Porque perdió un grupo isopropilo. A esta enzima, la oxima ya no le puede hacer nada, porque la enzima necesita los dos grupos isopropilo, la oxima necesita los dos grupos isopropilo presentes. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una oxima, la paralidoxima, que sí se une al sitio aniónico, reforzando esa unión, ejerce un ataque nucleofílico sobre el órgano fosforado que tiene sus dos grupos isopropilos y provoca una ruptura de ese enlace con fósforo, y entonces tenemos ya la enzima regenerada. Ojo, mientras esa enzima está fosforilada, el paciente, ¿cómo se encuentra? ¿Quién me puede describir cuál es la característica de ese paciente en ese momento? Húmedo, muy bien, de cabeza para abajo, voy, ojos, lágrimas, nariz, así como si tuviésemos alergia, en bronquios, constricción, mucus, corazón, tenemos aquí el corazón bradicárdico, tenemos también peristaltismo aumentado, dolor abdominal, calambres, diarrea, micción. El paciente es el paciente muy bien húmedo. Con esa palabra es más fácil de recordar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es delicado porque a veces esas intoxicaciones con estos plaguicidas, que en principio deberían estar prohibidos, se producen en el campo. Y a veces los centros de salud no tienen esas oximas, de manera que el tiempo va corriendo en contra de ese paciente hasta que llegue al sitio donde sí tengan la oxima. Bien, volvemos a repetir aquí, ¿para qué se usan los anticolinesterásicos? Miren, tenemos aquí en enfermedad de Alzheimer todos estos fármacos. Vamos a agregar ahí, que no quiero que se me les vaya a olvidar ese nuevo fármaco que ha causado mucho revuelo. Vamos a ver si no me voy, pero lo quiero agregar, porque esto acaba de salir, la semana pasada recibió si no me equivoco, mucha divulgación, el fármaco, pero en Alzheimer, pero lo voy a poner aquí al lado de Alzheimer porque no es un inhibidor de colinesterasa, es un anticuerpo monoclonal, pero para que sepan cómo vamos avanzando. Dime. Sí, ya voy para allá, ya se va a regresar, espérenme. Un momentito, que estoy escribiendo, como la vez pasada, ¿se acuerdan? Yo regreso, ya voy para allá. ¿Estamos viéndola o no? No se ve. Voy para allá, un momentito. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok, entonces fíjense, no se me vayan a equivocar. Se lo puse ahí porque esta es una de la información más reciente para manejo de Alzheimer. No es un anticolinesterásico, le puse ahí un anticuerpo monoclonal. Ahí está el nombre, aducanumab. Muy importante porque aparentemente puede inhibir el avance, de manera significativa, cosa que el resto de los fármacos no lo han demostrado, sino que alivian síntomas. Entonces, el problema que está detrás de este fármaco es que por año la terapia puede costar $50,000. Entonces, el acceso a esto pues está siendo muy debatido, muy debatido. Dice que las noticias que algunos médicos le han prohibido siquiera a los representantes, a los visitadores que entren a su consultorio porque consideran esto como algo impagable, y la enfermedad de Alzheimer cada día va en aumento porque la población vive más y se asocia su aparición se asocia en pacientes que tengan las condiciones, ¿verdad? Mayores de 65 años y más frecuente en mujeres, de manera que ustedes ven que hay muchos fármacos que se han estado utilizando
para disminuir los síntomas de la enfermedad, el olvido, algunos otros síntomas bastante desagradables con la enfermedad. Por lo tanto, hay muchos pacientes que sí tienen la condición de pagar este fármaco tan costoso que pagan eso y más para evitar la enfermedad, que es una enfermedad verdaderamente dolorosa. Pero por ahora, para el resto de la población, lo que tenemos son estos fármacos que son inhibidores de la enzima colinesterasa. No los olvidemos, no olvidemos esos fármacos, los vamos a preguntar de una forma y de otra. También se utilizan en intoxicaciones con fármacos anticolinérgicos. Por ejemplo, cuando el paciente se intoxica con atropina, se usa fisostigmina para revertir los efectos centrales de fármacos anticolinérgicos, dije como atropina y otros congéneres de su grupo, pero también con fármacos que en su estructura de alguna forma les permite antagonizar el receptor muscarínico y que hemos mencionado anteriormente como antihistamínicos, sobre todo primera generación, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y los fármacos fenotiazínicos. Entonces se usan también en miastenia gravis, el hidrofonio como diagnóstico y para tratamiento piridostigmina, neostigmina, ambemonio. Ya dije que en esto hay se debilita el receptor nicotínico de placa motora terminal y pues también hay una debilidad en ese movimiento de músculo esquelético. En glaucoma, fisostigmina, ecotiofato, en algunos países todavía los continúan usando, solo en condición crónica que no responde a los fármacos que ya mencionamos anteriormente, como el análogos de prostaglandina, beta bloqueador o inhibidores de anhidrasa carbónica. Entonces, este es un tema importante a recordar. Por favor, recordemos mucho estos ejemplos porque ahora vamos a entrar a ver a los fármacos anticolinérgicos y con eso vamos a hacer una serie de asociaciones. Ok, entonces, los parasimpáticos líticos o antagonistas de los receptores colinérgicos, pues tenemos primero, un momentito, por favor. Ok, agentes antimuscarínicos. Tenemos el prototipo, atropina. Eso no lo podemos usar y se usa continuamente para distintas indicaciones, como vamos a ver. Y paratropio, hiprotropio, tiotropios. Cuando pensamos en esos fármacos, comenzamos a pensar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se usan mucho. Escopolamina, mareo del movimiento, se sigue usando para otros. Homatropina, este es ese famoso liquidito verdoso, mesopin, que se usa todavía mucho. Las mamás se los dan a los niños para cólicos gastrointestinales. Pirenzepina, que se usó mucho o se pensó que iba a servir mucho en úlceras, pero no ha sido así. Bloqueadores ganglionares como trimetafán solo los pensamos ya para una asociación de conceptos en farmacología, pero ya no se usa con fines terapéuticos. Bloqueadores neuromusculares competitivos, con el prototipo de tubocurarina ya en desuso, pero están todos estos otros bloqueadores neuromusculares, atracurio, rocuronio, mibacurio, pancuronio, que se utilizan más que nada para procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico. Y además de los competitivos, existe un bloqueador neuromuscular despolarizante, succinilcolina. Antimuscarínicos, arriba a la derecha, que es el prototipo atropina, un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos. No diferencia, ADM1 o M5, no le importa cuál receptor es. Previene las acciones de acetilcolina al impedir su unión sobre receptores muscarínicos en corazón, músculo liso, glándulas de secreción externa, sistema nervioso central y ganglio autonómico. Entonces yo voy a regresar aquí, si la pantalla me lo permite, cuando decíamos que cuando la enzima está fosforilada, la acetilcolina está
haciendo desastres en todos los otros receptores que existen en el cuerpo, sean muscarínicos o nicotínicos, y se administra para reactivar a la enzima, se administra pralidoxima, pero simultáneamente aquí hay que dar atropina porque el paciente, ya me lo dijo uno de los estudiantes, está húmedo y no es la molestia de que le lloren los ojos y eso, sino el problema cardiovascular, el problema a nivel cardíaco. Entonces ahí hay que administrar y las secreciones a nivel bronquial, la constricción a nivel bronquial. Hay que administrar atropina. De la mano de la oxima va la atropina, porque previene las acciones en todos estos sitios, corazón, músculo liso, glándulas de secreción externa y también los efectos de acetilcolina que puedan presentarse a nivel del sistema nervioso central y ganglio autonómico. ¿Cómo funciona atropina? Ejerce un antagonismo competitivo sobre los receptores muscarínicos y aquí vemos algunos más, algunos antimuscarínicos más. Además de atropina, tenemos a pirenzepina, que se pensó para problemas de hipersecreción gástrica, tripitamina, que bloquea selectivamente el receptor M2, y darifenacina, selectivamente el receptor M3. ¿Por qué se va buscando antagonistas selectivos? Porque si el paciente nada más tiene un problema, por ejemplo, a nivel cardíaco, pues no nos interesa un bloqueador que bloquee en todos lados, que va a producir efectos adversos. Tejidos más sensibles a estos antimuscarínicos, y siempre que pensamos en los antimuscarínicos, recuerden, pensamos en atropina, no se nos puede olvidar. Los tejidos más sensibles, espera un momentito. Okay. Un momentito. Van a ser las glándulas salivales, las bronquiales, las sudoríparas y de forma intermedia corazón y órganos efectores de músculo liso. Entonces aquí vamos a hacer una analogía. Así como decíamos que cuando estamos usando inhibidores de la acetilcolinesterasa y tenemos a esa acetilcolinesterasa arrebatada, trabajando en todos los receptores que puede y genera al paciente húmedo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasará cuando nosotros administramos atropina? ¿Cómo va a estar ese paciente? De cabeza para abajo, vamos. Midriasis en el ojo, resequedad en la mucosa ocular, resequedad en la mucosa nasal, resequedad a nivel de la mucosa oral, no hay secreción de glándulas. A nivel cardíaco no se permite la acción de acetilcolina con atropina y se potencia la acción de norepinefrina y taquicardia. Pero me voy a nivel gastrointestinal y ese paciente queda con retención urinaria y con constipación. Retención urinaria. Repito, ojos secos, nariz seca, boca seca. Y así sucesivamente. Un momentito, por favor. ¿Cómo quedará ese paciente? No se escucha. Sí, un momentito. Voy un momentito. Ok, ok. Sí, disculpa, que es que estaba atendiendo una llamada importante. Un momentito nada más. Es que ya todos pensamos que es internet. Sí, enseguida. Yo dije, perdón, un momentito nada más, espérame un segundito. Comisión, Dale. un momentito. Esperamos.
Muy bien, disculpas. Entonces, el paciente con atropina, así como dijimos que el que está bajo efecto del inhibidor de acetilcolinesterasa es el paciente húmedo, el paciente con atropina, ¿cuál sería? El paciente seco, ojos secos, nariz, mucosa de la nariz reseca, resequedad en la boca, pero bien significativa, constipación y no hay micción, o sea, el paciente está seco. Pasamos de arriba hacia abajo viendo dónde hay receptor muscarínico y cuál va a ser el producto, el resultado de que ese receptor esté bloqueado y se le impida la acción acetilcolina, ¿correcto? ¿Estamos siguiendo la línea, muchachos, o nos quedamos? Hola. ¿Me escucha, Aleida Barrios? Sí, estamos aquí. Creo que ellos también. Hola. Y entiendo que la secuencia que les acabo de comentar debe ser lógica para ustedes. Por favor, ver esos dos contrastes, porque creo que ahora volvemos a repetirlo. Se trancó, vamos a parar ahí y volver a compartir. Ok, entonces... Ok, entonces otras características propias de los antimuscarínicos. Tienen escopolamina, entre el grupo de antimuscarínicos, escopolamina tiene mayor acceso al sistema nervioso central, incluso en dosis terapéuticas. Atropina no tiene efectos centrales en las dosis usadas clínicamente. Con escopolamina se puede observar somnolencia, amnesia. Recuerden que va a impedir los efectos de acetilcolina y uno de los efectos de acetilcolina es que está vinculado como neurotransmisor a nivel central a memoria. Por eso la importancia de aumentar sus efectos en una enfermedad como Alzheimer. Si las dosis son tóxicas, con escopolamina se puede llegar a presentar excitación y se pueden llegar a presentar alucinaciones. ¿Cuáles son las acciones cardiovasculares? Se va a presentar con un antimuscarínico, se puede presentar taquicardia, mejora la conducción. Mira, eso es importante en nuestros dibujos que espero que de algo sirvan. Observe, a nivel cardíaco, en este esquema que tenemos, a ver si me lo permite, ahí tenemos tanto, bueno, no ahí, en el nodo senoauricular tenemos receptores M2 y también tenemos receptores beta 1. Cuando bloqueamos el receptor M2 con atropina, pues queda muy activo el receptor beta 1 que está respondiendo a norepinefrina y por lo tanto tengo taquicardia. Mejora la conducción por lo mismo, porque en toda esa estructura de ese corazón yo tengo receptores beta 1 y la conducción va a ser del nodo senoauricular hacia aurículo ventricular y sistema de His-Purkinje, porque ese receptor beta 1 está mejorando eso, ese parámetro de conducción. Sin embargo, pues acá se nos señala que a dosis bajas puede producir bradicardia. Cuando decimos estas aseveraciones, espera un momentito que quiero recuperar el puntero. Ok, hay que estar pendientes de las explicaciones. Vamos a tratar de hacer aquí la explicación donde hay una neurona colinérgica. Un momentito.
que normalmente libera acetilcolina. Y tenemos un receptor M2 presináptico que normalmente disminuye esa liberación de acetilcolina. Entonces, aparentemente las dosis bajas de atropina van derechito a esos receptores presinápticos, no tiene freno la liberación de acetilcolina, tenemos más acetilcolina que está llegando antes de que el receptor colinérgico muscarínico M2 en corazón esté bloqueado, y por eso podemos observar bradicardia. Pero una vez que atropina bloquea todos los receptores de corazón, predomina entonces este efecto de taquicardia. Ojo con ese efecto que acabo de explicar, que aquí está representado. Después, tradicionalmente en farmacología hemos estudiado el efecto nicotínico de acetilcolina, y esto ayuda un poco a que uno recuerde realmente los conceptos que hemos estado mencionando, la ubicación de los receptores y el resultado de su estimulación o de su bloqueo. Para poder observar el efecto nicotínico de acetilcolina, que se va a administrar experimentalmente en dosis altas, crecientes, altas por vía intravenosa. A ver si lo puedo hacer. Está la administración intravenosa de acetilcolina. Si yo previamente, antes de administrar acetilcolina, no administrase atropina, que lo que quiero ver es el efecto nicotínico de acetilcolina. Si no administro previamente atropina, todos los receptores muscarínicos, toda la acetilcolina que administrase intravenosamente se vendría a receptores muscarínicos. Pensemos en los del corazón, bradicardia, parada cardíaca. Por lo tanto, para poder observar los receptores, el efecto nicotínico, tengo que bloquear los receptores muscarínicos. Una vez que eso está listo, administramos dosis elevadas de acetilcolina, y en esa condición se observa, y lo vamos a explicar, atención por favor, taquicardia, broncodilatación, e incluso se pueden observar fasciculaciones. ¿Por qué? Observen. Nuevamente, vamos a intentar nuestros dibujos. Aquí tenemos una neurona parasimpática, ya sabemos cuál es, esto por eso les digo que sirve de repaso. Tenemos una neurona preganglionar, una fibra preganglionar, que va a liberar acetilcolina, que va a llegar a todos los órganos efectores que tengan receptores donde estén. Eso normalmente libera acetilcolina. Estamos viendo ahorita el fisiológico, un momentito. Esa acetilcolina está llegando a corazón, músculo liso y glándulas de secreción externa. Repaso, glándulas de secreción externa. En todos esos sitios el receptor es muscarínico. En el sistema simpático, la fibra preganglionar es corta, libera acetilcolina también de la preganglionar, eso ya lo sabemos, y la postganglionar es larga y va a llegar a todos los órganos efectores, liberando norepinefrina, ¿se acuerdan? Ahí vamos a tener nuevamente corazón, beta 1, músculo liso, por ejemplo, bronquial, beta 2, y vasos sanguíneos, receptores alfa y beta 2. Voy a poner alfa ahí. Todo eso debemos recordarlo, todo eso que estoy dibujando ahí. También vamos a tener la fibra
que llega a la médula adrenal, libera acetilcolina y de la médula adrenal hacia la sangre va norepinefrina y epinefrina. ¿Me están siguiendo? En grandes cantidades. Y después tengo que vamos a tener una fibra somática, una neurona motora, alfa motoneurona, que llega hasta músculo esquelético y ahí libera acetilcolina y ahí tenemos receptores en el músculo esquelético. Ahí tenemos receptores nicotínicos. ¿Dónde más hay receptor nicotínico? Aquí en la neurona postganglionar del parasimpático, en la fibra postganglionar simpática y aquí. Ok. Dicho esto, vuelvo. No, nadie se me puede haber perdido ahí, aunque el dibujo sea medio espantosito. Tenemos que para poder ver el efecto nicotínico de acetilcolina que está aquí descrito, con taquicardia, broncodilatación y fasciculaciones, tengo que haber primero bloqueado el receptor muscarínico con atropina y administro dosis elevadas de acetilcolina. ¿Sí? Bloqueados esos receptores muscarínicos, ninguno de los efectos, toda la acetilcolina que yo administre se me va a ir a buscar todos esos receptores. Vamos a ver que va a ir a estimular receptor nicotínico de la fibra postganglionar parasimpática, receptor nicotínico de la fibra postganglionar simpática, receptor nicotínico de la médula adrenal y el receptor nicotínico de la placa motora terminal. Pero también esa acetilcolina indudablemente va y busca los otros receptores, a los receptores muscarínicos, pero hemos dicho que esos receptores muscarínicos están bloqueados, así que ninguno de estos efectos los voy a ver, pero sí vamos a ver un intenso efecto de taquicardia, porque hay mucha noradrenalina por producto de la estimulación de ese receptor nicotínico, taquicardia, y ahí lo vemos, broncodilatación, porque de la médula adrenal está saliendo epinefrina que va y busca ese receptor beta 2 y ambas van a los vasos sanguíneos y se produce entonces incluso aumento de presión arterial. Y en la liberación o la llegada, de mucha acetilcolina a ese receptor nicotínico de placa motora terminal provoca contracciones desorganizadas que se conocen como fasciculaciones. Entonces, ese es el efecto nicotínico de acetilcolina. Todos deben haberme seguido bien esta explicación. Y yo a esto lo podría súper desmenuzar y preguntarle el mecanismo de cada uno de esos receptores, que me den ejemplos de fármacos que bloquean estos receptores, ejemplos de agonistas que estimulan esos receptores, porque ya aquí ya estamos prácticamente terminando con este tema. Entonces, visto esto, vamos a ver que en el tracto respiratorio los antimuscarínicos, ya sabemos, disminuyen las secreciones bronquiales y esto es útil en la medicación preanestésica, donde hemos mencionado que muchos de los gases que se han utilizado para anestesia aumentan las secreciones bronquiales, interfiriendo con la respiración de ese paciente anestesiado. En asma y en EPOC, estos fármacos son como oro en polvo, porque los broncodilatadores tipo agonistas beta 2 tienen muy poca acción en esta condición. En cambio, en el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, parece que acetilcolina tiene una participación y el bloqueo de sus acciones permite entonces que el paciente respire mejor. En tracto gastrointestinal, con poco éxito, estos dos fármacos no es superado los inhibidores de la bomba el efecto de los inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol.
Y para disminuir la motilidad está omatropina, que todavía pues por ahí anda en forma de líquido que se le da a los bebés. Tracto gastrointestinal y urinario. Los antagonistas muscarínicos relajan la musculatura y producen constipación, recordar, ¿verdad? Porque pueden producir producen constipación, y retención urinaria respectivamente cuando se usan acá en tracto gastrointestinal y a nivel urinario. Recuerden que puede que usemos fármacos que tienen otras indicaciones clínicas como los antidepresivos tricíclicos y pueden generar en algunos pacientes sensibles estos efectos. En las personas mayores también se dan mucho estos efectos adversos. En el ojo, los antimuscarínicos inducen midriasis, y eso constituye una indicación para algunos análisis. Ciclopegía o parálisis de la acomodación, fotofobia. Esto es pues evidentemente un efecto adverso, pero no se han podido separar todavía esos efectos de cuando se produce esa midriasis con los antimuscarínicos. Se produce resequedad en los ojos, pueden precipitar ataques de glaucoma en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Recuerden que los receptores muscarínicos alineaban las trabéculas para que el humor acuoso saliera por el canal de Schlemm, ¿se acuerdan? Bueno, entonces los atropínicos o antimuscarínicos pueden generar en algunos pacientes ataques de glaucoma. Los efectos de atropina como tal en el ojo son incomodísimos y persisten más de 72 horas. A veces se han visto pacientes con hasta una semana con efectos de atropina en los ojos. Eso es bastante incómodo si fuese para un examen oftalmológico. De manera que para exámenes oftalmológicos hay otros fármacos que se utilizan que duran menos tiempo en sus efectos en el ojo que la atropina. Ciclopentolato solo dura un día, tropicamida 6 horas, pero los tradicionales pues ya sabemos que están siempre disponibles. Trospium es un sustituto sintético de atropina para el manejo de la vejiga urinaria hiperactiva. Y entonces esto también aumenta, porque aumenta la capacidad de esa vejiga, no hay que estar yendo a cada momento al baño. Ojo que los efectos adversos en el resto de los órganos se pueden presentar. Ha habido un interés renovado en usarlo en enuresis en niños, esta incontinencia urinaria que persiste en niños que todavía no llegan a controlar esos esfínteres, aunque hay otros fármacos con una indicación clínica más clara que esta. Otros antimuscarínicos usados en la vejiga hiperactiva, tolterodina, oxibutinina, y la lista crece porque es una necesidad. Hay una necesidad bastante importante. Alzheimer. ¿Qué quiero decir con ello? Que estos fármacos van a empeorar Alzheimer y aquellos
pueden empeorar Parkinson. Ojo con eso. Entonces ahora un cuadro blanco igual que hemos estado haciendo anteriormente, ¿cuáles serían los efectos adversos que se presentarían con el uso de estos fármacos? Voy de arriba para abajo, ojos. Un paciente que tiene Parkinson, ¿qué le puede pasar a nivel y usa una benzotropina? ¿Qué le puede pasar a nivel de la mucosa de los ojos, por ejemplo? Benzotropina está bloqueando las acciones de acetilcolina, resequedad en los ojos, resequedad en la mucosa nasal, resequedad en la boca. ¿Sí? Se puede producir también constipación, retención urinaria. Todos esos efectos recordarlos. Fíjense cómo aquí todo lo que hemos estado estudiando desde el día 1 en introducción al sistema nervioso autónomo convergen. Esos conocimientos convergen aquí. Es importante ya tenerlos clarititos. Ojo con lo que dije aquí para los fármacos que se utilizan en Alzheimer, que pueden agravar Parkinson, y esto al revés, estos pueden agravar Alzheimer. Ejemplo de los que se usan en Alzheimer. ¿Quién me dice uno? Que te repita la pregunta. No, aducanumab. Ajá, ese es muy bien, el anticuerpo monoclonal, pero quisiera un inhibidor de colinesterasa. Muy bien. Tacrina. Muy bien. Rivastigmina, muy bien. Ok. Seguimos. No me hayan perdido esta explicación porque son importantes. Esta no la vamos a ver, la transmisión ganglionar. Un momentito. Déjame ver, Liz, ¿en qué más vemos de esto? Yo creo que hasta ahí llegamos. No vamos a verlo. Las últimas diapositivas no entran. Entra hasta aquí. Hasta lo que acabamos de ver ahorita en los otros usos de los antimuscarínicos. Anoten eso para el examen parcial. Y con eso entonces daríamos por concluido el tema que nos corresponde, Licen. Ok. Pienso que ya ahorita son las 10:19. Faltan menos de 10 minutos porque terminan 10:30. Bueno, hemos tomado... Pienso que lo dejamos hasta allí y el jueves iniciamos ya con todo central. Ok. Porque son que 10 minutos lo que hace falta prácticamente. Sí. Entonces recuerden lo que, bueno, ahora que hay un poco más en el grupo, revisen su examen parcial. Hay una corrección, el examen es sobre 68. He recibido como una o dos preguntas, de algunas preguntas en particular, pero más nadie ha escrito, así que revísenlo bien. Allí están las preguntas que ustedes estuvieron, que tuvieron malas, pero también está la respuesta correcta. Váyase a sus apuntes, revise qué fue lo que pasó, y si no, todavía no está claro, escriba. Es importante que hagan esas aclaraciones. Muy pocos han escrito. Lo que supongo es que si no han escrito es porque están claros de por qué no tuvieron esa pregunta correcta. Y el examen entonces el día, sería la otra semana, el martes, a la hora de clase.